Un cálido y cordial saludo para todas en el nombre del Señor Jesucristo. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Ospina y les doy una cálida y cordial bienvenida al programa Asistentes Ministeriales, a todas aquellas nuevas compañeritas que hoy se han unido a este proyecto. Este video tiene como propósito socializar un poco acerca del primer módulo, la esposa del pastor. Felicito a todas aquellas esposas de pastores que ya han mandado sus actividades resueltas. Hay otras que apenas lo están leyendo y hay otras que ni siquiera lo han mirado. Recuerden que lo tenemos para el 26 de marzo, pero como todo estudio requiere una disciplina, requiere organizarnos en el tiempo, sacar ese tiempo. La palabra del Señor dice que para todo hay su tiempo, que últimamente el tiempo nos mantiene corriendo, pero todo es cuestión también de propósito y de organización. Quiero a través de este video resaltar algunos puntos del material La esposa del pastor. Hoy voy a hacer una parte, Dios mediante para la otra semana voy a estar socializando la otra parte, y quiero resaltar el objetivo de este material. Quiero leerlo, ustedes lo tienen ahí en su material. Dice concientizarnos a nosotras, las esposas de pastores, que Dios nos ha llamado por nuestro nombre, de forma personal, de forma independiente, y ese llamado se sincroniza con el ministerio del pastorado que ha recibido su esposo y el mío. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan de las 3 preguntitas que se les hizo al inicio del programa? Bueno, las que entran recién pues no saben, pero las primeras en inscribirse a este proyecto de asistentes ministeriales sí deben recordar las primeras preguntas que se les hizo: qué es para usted ser la esposa del pastor, cuáles son sus funciones. Se puede notar en muchas esposas de pastores que sienten que su valor, su lugar dentro de la iglesia está por ser la esposa del pastor. Pero la pregunta es si por X o Y razón ya no somos la esposa del pastor. ¿Cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia? Vamos a iniciar un proceso educativo, proceso de capacitación con temas relacionados a la administración, y me pareció correcto iniciar con este tema, la esposa del pastor, y tocando el tema de la parte del servicio, de la parte del ministerio, porque el propósito de Dios es que nosotras este estudio lo realicemos, esta capacitación, este diplomado, que gracias a Dios nos regalaron la certificación. Qué victoria, qué bendición tan grande. Que nosotros aprovechemos esta capacitación, no porque seamos la esposa del pastor, no realicemos esta capacitación, no porque es que como yo soy la esposa del pastor. O sea, esa sí debe ser una motivación, pero no debe ser la primera motivación. Vamos a hacerlo primero que todo porque somos hijas de Dios, porque amamos a Dios, porque estamos agradecidas con Él y porque queremos darle un servicio con excelencia. En segunda instancia, lo vamos a hacer porque somos ayuda idónea para nuestros esposos, sean o no sean los pastores, nosotros somos su ayuda idónea, y en este caso que ellos están en el ministerio del pastorado, pues vamos a capacitarnos para darle como ese realce a nuestra labor como ayuda idónea, y también lo vamos a hacer para edificación de la iglesia, porque esos conocimientos que vamos a adquirir vamos a compartirlos a nuestros líderes porque ellos también necesitan ser capacitados. Entonces, esta parte del objetivo es muy, muy importante. Todas debemos de entender que hemos sido llamadas por Dios de una manera personal e independiente. No estamos bajo la sombra del liderazgo, ministerio, servicio de otra persona, en este caso de nuestros esposos. Nuestros esposos han tenido su llamado, pero nosotras también hemos sido llamadas por Dios. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Somos llamadas por Dios. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor. En 1 Corintios capítulo 12, el verso 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu,
a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Escuche el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada una en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Mire, amadas hermanas, cuando se habla de ministerio, a veces solo se tiende a pensar en el pastor. Y el pastorado es una forma de ministerio, es una forma de servicio. Ustedes ahí en el material van a encontrar lo que significa ministerio. Ministerio es servicio. Y el pastorado es una forma de servicio. Pero todos los miembros de la iglesia, incluyéndonos a nosotras, las esposas de pastores, tenemos un ministerio en particular. A todos Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y Él está colocando como ejemplo este cuerpo. Este cuerpo tiene ojitos, tiene naricita, tiene boca, tiene dientes, tiene oídos, tiene cabello. Por dentro estamos llenos de una cantidad de cosas que no conocemos, que el corazón, que el hígado, que las células, una cantidad, y todos están como sincronizados y todos trabajan en pro, en beneficio del uno al otro, para edificación del uno al otro, se cuidan. Si nos hacemos una herida, entonces la piel, todo empieza a trabajar para que esa herida se sane. Así somos nosotros, todos los dones y talentos que hemos recibido por parte de Dios, ese llamado que Dios nos ha hecho de manera independiente, individual, está con un propósito, ha sido con un propósito, y es la edificación del cuerpo de Cristo. No podemos pensar que solamente una persona ha sido llamada y tiene un ministerio y tiene una función. No, porque así como los cuerpos tienen su diferente función, todo hijo de Dios tiene su función. Entonces, nuestro valor no está en sí porque seamos la esposa del pastor. Nuestro valor, nuestro servicio no lo hacemos porque seamos la esposa del pastor, no, lo hacemos porque somos hijas de Dios. ¿Por qué se quiso iniciar con este material? Si dijimos desde un principio que iban a ser temas administrativos, quisimos iniciar con este material, la esposa del pastor y su ministerio, su servicio a Dios. ¿Por qué? Porque se pretende concientizar a la esposa del pastor que realice este proceso educativo de 6 meses, este diplomado, no porque sea la esposa del pastor, no es que como yo soy la esposa del pastor, entonces pues lo voy a hacer. No, lo voy a hacer porque soy hija de Dios, porque amo a Dios, porque estoy agradecida con Él, porque me motiva a aprender para darle un servicio a Dios de calidad, con excelencia, porque quiero edificar a los líderes de mi iglesia, quiero aprender para enseñar, porque como dice la palabra de Dios, te bendeciré y serás bendición, pero si no recibimos, ¿qué vamos a dar? Entonces es necesario recibir tanto de parte de Dios para poder dar, como también adquirir conocimientos para también dar enseñanzas, dar conocimiento. Entonces, mire, hermanas, es muy importante que nosotras nos concienticemos de que también hemos sido llamadas por Dios. Dios sabía que íbamos a ser las esposas de aquellos ministros, y Dios también nos hizo un llamado a nosotras, porque hay muchos pastores, hay muchas esposas de pastores y hay muchas aún congregaciones que ven a la esposa del pastor como si no fuera un miembro de la iglesia. O sea, todos pueden hablar, todos pueden cumplir una función, todos tienen un lugar dentro de la iglesia, pero entonces la esposa del pastor tiene que estar en la cocina. Y gloria a Dios cuando nos toca estar en la cocina, porque también es un servicio al Señor, pero no con la intención de como que no somos parte de ese cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, y como parte de ese cuerpo tenemos una función y la vamos a desarrollar según los dones, según las capacidades que Dios nos ha dado. Lo vamos a hacer con todo el corazón, con toda pasión, porque lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay otro punto aquí que quiero resaltar, y es esta partecita. Las funciones de la esposa del pastor no deben ir relacionadas o ejecutadas para llenar expectativas de las personas que la rodean. Esto traerá frustración. Y es verdad, miren, nosotros tratamos con una serie de personas. En nuestras congregaciones hay miembros de la iglesia que son un poco complejos y a veces demandan más de lo que podemos dar. Entonces, no
No podemos ser la mujer maravilla, que todo lo haga bien, o la mujer pulpo, o la mujer orquesta. No, tanto nuestros esposos como nosotras, como la iglesia, debemos de comprender que cada uno tenemos nuestra manera de desarrollarnos, tenemos nuestra función dentro del cuerpo de Cristo, que yo no puedo ser igual a X o Y compañera de ministerio, lo mismo algún pastor no puede ser el mismo que el pastor que salió antes. A veces eso sucede mucho, que llega uno a una iglesia y la congregación demanda que ese pastor o esa esposa del pastor haga o sea como el que era anterior, y cada uno somos seres únicos, y como dice la palabra del Señor, a cada uno el Señor nos ha dado, nos ha repartido como Él quiere. Entonces es muy frustrante tratar de hacer las cosas para agradar a las personas. Por eso yo no quiero que esta capacitación se realice por ninguna de ustedes porque toca, porque mi esposo me lo pidió, porque es que soy la esposa del pastor. No, sino que lo hagamos con el corazón, como dice la palabra del Señor, que todas nuestras cosas sean hechas con amor, y que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de obra, no lo hagamos como para los hombres, sino que lo hagamos para Dios. Trae frustración cuando tratamos de llenar expectativas de las personas. Satisfacer a las personas es imposible, es una tarea totalmente perdida. Podemos pararnos en las pestañitas tratando de satisfacer a las personas, pero va a ser imposible porque hay personas que si usted hace bien y si no hace tan bien. Entonces nunca nuestro servicio debe ir enfocado a llenar expectativas, que como soy la esposa entonces tengo que hacerlo porque qué va a decir la iglesia. No, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor, tenemos que hacerlo con amor para Dios primeramente. Yo les hablaba de 3 aspectos importantes que hay que tener claro, y el primer aspecto es quién soy en Cristo Jesús. Si nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, vamos a estar perdidas. Nuestra identidad no nos la da el ser esposa de pastor, esa no es nuestra verdadera identidad, porque entonces el día que por X o Y razón nuestros esposos no sean ya más pastores, entonces, ¿qué va a ser de nosotras? ¿Qué va a ser de nuestra identidad? Nuestra identidad la encontramos en la palabra de Dios. Y quiero compartir este texto que me encanta muchísimo. Y está en Primera de Juan, capítulo 3, el verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado nuestro Padre, para que seamos llamadas hijas de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mire, esta es nuestra verdadera identidad, en que no sabemos qué el Señor vio en nosotros, pero a Él le plació por su amor y su misericordia y su gracia infinita amarnos. Y por eso este texto nos dice: mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamadas hijas de Dios. Personalmente para mí esa es mi verdadera identidad, que yo soy una hija de Dios, y mi valor no está en ser la esposa del pastor Edwin Rodríguez y ahora presbítero, y cuando sea presidente entonces subo de nivel. No, no, no. No, nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero valor no está en que mi esposo sea presbítero, pastor, ministro, evangelista, misionero, presidente de la iglesia. No, nuestro verdadero valor y nuestra verdadera identidad está en que somos hijas de Dios. Ese título no nos lo quita nadie, ese privilegio es maravilloso. Lo demás es añadidura, gloria a Dios, claro, es una bendición poder ser la esposa de ese siervo de Dios, de ese hombre que está día y noche velando por las almas, cuidando del rebaño de Cristo, en esta labor tan especial, en esta labor tan loable, en esta labor es hermoso, aunque es dura, aunque es una labor ardua, pero es una labor preciosa, porque es que le estamos trabajando al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, estamos guiando, son las almas para el reino de los cielos, estamos trabajando para la eternidad. Entonces es muy valioso, pero en sí nuestro verdadero valor y nuestra verdadera identidad está en Cristo Jesús y en lo que Él ha hecho en nosotros. Él dice que nosotros somos luz, Él dice que somos antorcha encendida, Él dice que somos sal en esta tierra. Entonces es ahí donde está nuestra verdadera identidad, y es ahí donde yo
tengo que tener claro quién soy en Cristo Jesús. No podemos decir que nos pregunten a nosotras, ¿quién eres en Cristo? No, pues el Señor me hizo a la esposa del pastor. No, el Señor me hizo su hija, su hija. Entonces tenemos que tener claro nuestra identidad en Cristo Jesús. El segundo aspecto que debemos tener claro es cuáles son nuestros dones y cuáles son aquellas capacidades que Dios nos ha dado para nosotras cumplir dentro del cuerpo de Cristo con el propósito de edificarnos los unos a los otros. En una de las preguntas que se hizo, al principio se les preguntó, se me fue la pregunta, ¿cuáles son las funciones de la esposa del pastor? Las funciones en sí dependen de los dones, de las capacidades que Dios nos ha dado. Hay esposas de pastores que no predican, pero son apasionadas por salir a las calles a evangelizar. Hay otras que se inclinan por la alabanza, por la adoración. Hay otras que se inclinan más por enseñar a los niños. Hay otras que se inclinan más a enseñar a las damas. Hay infinidad de dones, de talentos, de capacidades, según la forma también de ser que Dios nos hizo a cada una de nosotras. Si podemos hacer varias cosas, lo hacemos, gloria a Dios, pero todas no somos iguales. Entonces decir que la función específica de una esposa de pastor debe ser eso es muy complicado, porque eso depende mucho de lo que Dios le ha repartido a ella, como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conocer, saber. Hay muchos creyentes que no saben qué es lo que Dios les ha dado, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuáles son sus capacidades. Pueden tener la palabra de sabiduría y no se han dado cuenta. Pueden tener la palabra de ciencia y no se han dado cuenta. Pueden tener dones de sanidad y no se han dado cuenta. Entonces necesitamos, número uno, saber quiénes somos en Cristo Jesús, y número dos, saber qué es lo que Dios nos ha dado para sí mismo ejecutarlo, ejercerlo dentro del cuerpo de Cristo. Y el tercer aspecto que tenemos que tener claro es el tener prioridades. Es muy importante nosotras saber cuáles son las prioridades en nuestra vida. Voy a leer aquí una partecita que dice: el tercer aspecto que se debe tener en cuenta es el tener definidas nuestras prioridades, y debemos movernos por el orden de ellas. Todos los días de nuestra vida ellas deben estar presentes y se les debe dar la importancia que merecen. O sea, si yo digo que Dios es el primero en mi vida, todos los días tengo que demostrarlo, tengo que ejecutar esas prioridades. Cuando yo abro mis ojos en la mañana, digo, Dios es el primero, pues voy a darle el primer lugar a Dios, porque no es solamente tener una lista clara de prioridades y ya, hay que ejecutar esa lista todos los días de nuestra vida. Eso es muy importante, dice, el no tener prioridades trae problemas. A continuación te comparto un fragmento de una lectura, el cual deja ver las consecuencias de una mujer que no tiene prioridades. Lo peor de todo es que muchos piensan que de esa manera le están sirviendo al Señor. Cuidado con esto. Este fragmento que encontré y les compartí ahí en el material es el siguiente. Entonces se cumplirá lo que dijo un pastor de su esposa. Si mi mujer se muriera, la echaría de menos toda la iglesia, pero en mi casa nadie lo notaría. Lo digo porque me consta de dos casos, he conocido dos casos de mujeres que han creído que servir a Dios es estar día y noche dentro de la iglesia. Y resulta que cuando llegaban sus esposos del trabajo, la esposa no estaba por ninguna parte. No había almuerzo, no había nada, la casa desarreglada, y ella decía, no, es que yo estoy buscando a Dios, es que Dios es primero, es que Dios, sí, pero todo tiene que ser con sabiduría, todo tiene que ser con prudencia, porque el hecho de que yo cuide de mi hogar no quiere decir que no le esté sirviendo a Dios. Hay que organizarnos en el tiempo. Yo puedo estar sirviéndole a Dios, pero la falta de organización en el tiempo se puede convertir en un problema, y eso puede llevar a que ese servicio a Dios ya no sea un servicio a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, hay que tener claro nuestras prioridades. Nuestra prioridad
Nuestras prioridades deben tener el siguiente orden. Primero Dios. Dios es nuestro todo. El Señor nos dice en su palabra que debemos amarlo sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Las primeras palabras de nuestros días deben de ser dirigidas a Él. Cada vez que despertamos, a Él hay que darle las gracias, hay que tenerlo en todo presente. No solamente oro en la mañana y el resto del día estoy desconectada de Dios. No. Yo puedo vivir una vida de oración, aún cocinando, aún haciendo mi oficio, puedo estar hablando con Dios sin dejar de tener un momento especial con Dios. Segunda prioridad, nosotras mismas. Nosotras no podemos descuidarnos a nosotras mismas. Hay mujeres que sí, son mujeres de oración, son mujeres de ayuno, de lectura bíblica, tienen a Dios en primer lugar, pero de ahí saltan a cuidar a su familia, a cuidar a su esposo y a cuidar a sus hijos, y se descuidan ellas. Entonces no cuidan de su alimentación porque le reparten la comida, el almuerzo, el desayuno a su familia, pero ellas no se alimentan. Después están con una gastritis horrible o con un problema digestivo o problema de colon por una mala alimentación o con estrés. ¿Por qué? Porque se están descuidando ellas mismas. Entonces, primero Dios. Segundo, yo misma tengo que cuidar. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que cuidar? De una buena presentación, de una buena higiene, de una buena alimentación. Y hoy en día es muy importante también hacer actividad física, salir a caminar 30 minutos, salir a correr. Si cuentan con una maquinita de ejercicio en su casa, hágalo. Si pueden hacer siquiera, iniciando siquiera 5 minutos. Yo soy súper perezosa para hacer actividad física y me mandaron a hacer actividad física. Pero yo soy un poco floja con eso, pero entonces salir a caminar, varios médicos me han dicho, siquiera 30 minutos que usted camine, ya está ejercitando su corazón, su sangre, está bombeando por todo su cuerpo, su corazón está bombeando su sangre y eso es saludable y es verdad, uno empieza a hacer actividad física y se siente mucho mejor. Entonces Dios, nosotras, también, y en tercera instancia, en tercera prioridad, está nuestra familia. Ahí entra nuestro esposo y nuestros hijos, los cuales debemos cuidar con esmero y mucha diligencia. Y en cuarto lugar, aquí vi un error, coloqué 3.3, ahí va cuarto lugar, nuestra familia en Cristo y las almas. Es muy irónico que tengamos una iglesia próspera y un hogar acabado. Entonces, primero nuestro hogar, las primeras almas que tenemos que ganar están dentro de nuestra casa, son nuestros hijos. La primera iglesia por la cual tenemos que dar cuentas a Dios es nuestro hogar. Esto se ve mucho hoy en día en las familias pastorales, que el pastor o que la esposa del pastor cuida más de la iglesia que de su familia. Esto no puede ser así. Hay que tener mucho cuidado. Todo empieza en casa, ¿sí? Y entonces en cuarto punto está nuestra familia en Cristo, las almas. Tenemos el ejemplo de mujeres como Fabe, Priscila, María, Trifena, Trifosa, Pérsida, que Romanos 16:12 nos describe como trabajadoras en el Señor. Bueno, ahí están los nombres para aquellas que van a tener niñas, ahí hay algunos nombres para que puedan escoger entre ellos. Bueno, esas capacitaciones, les decía ahí en el material, que son con el propósito de fortalecer esa área administrativa, pero nosotros necesitamos entender que para ser buenos administradores necesitamos empezar por nuestros hogares, necesitamos empezar a administrar el tiempo que Dios nos da, necesitamos administrar el dinero que Dios nos da en nuestro hogar y así vamos creciendo para poder administrar la iglesia del Señor. Esperamos que ese material que vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de esa área administrativa sea de grande bendición y empecemos a ejecutarlo, a practicarlo, que no sea un conocimiento ahí, que llevemos un cuadernito y lo guardemos, no, sino que miremos la manera de ponerlo en práctica en nuestras vidas y en la iglesia. Pues mis queridas hermanas, esto era todo por el momento. Los próximos días estaré compartiendo la otra parte, socializando un poquito la otra parte del material. Les invito a que miren el material, si no lo entienden, hay algo que no entienden, me preguntan. También les dije que ustedes pueden tener una compañera de estudio, hay hermanas que ya
han realizado sus actividades con otra compañerita donde pueden intercambiar conocimientos, la una entiende de una manera, la otra lo entiende de otra y así van ajustando sus conocimientos y van creciendo en ellos. Pues no siendo más, me despido, un fuerte abrazo para todas, Dios les bendiga, a las que van a ir a la Asamblea Nacional, allá nos vemos con la ayuda de Dios, voy a tener el placer, el gusto de conocerlas personalmente. Bye bye, que descansen.